El bosque y la Amazonía nos necesitan. Hoy hablamos por ellos. Marandúa Verde. Noticias, historias, datos, personajes que defienden nuestra más grande riqueza como humanidad. La naturaleza. Marandúa Verde. Un espacio de responsabilidad ambiental de Marandúa Estéreo. En esta época de fin de año, la ministra de Ambiente Susana Muhammad invita a todas las comunidades de la Amazonía a estar en armonía con la naturaleza. A las comunidades en el Caquetá, en el sur del Meta, en el Guaviare, en el Putumayo. El gobierno colombiano y el presidente Gustavo Petro está firmemente comprometido con su bienestar y que podamos construir una economía que sea ejemplo mundial con la biodiversidad, que sea ejemplo mundial de salvar la selva, de cuidar la selva y que en el centro esté ese campesinado que ha estado abandonado por tantos años. Su casa es la selva. Salvemos la selva. Gobierno de Colombia. Siete de la mañana, 10 minutos. Uno de los temas más importantes para el país y la preocupación del país entero tiene que ver con las altas cifras de deforestación que se han presentado en los últimos años, en las últimas décadas en todo el territorio nacional, sobre todo en departamentos como el Meta, Caquetá y el departamento del Guaviare, que también es una preocupación de mayor importancia para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el país. Para hablar a propósito de este tema, nos acompaña la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad. Gracias por acompañarnos. Bienvenida a Marandúa. Muchas gracias, buenos días y un saludo a toda la audiencia. Ministra, para iniciar esta entrevista hablemos un poco sobre las cifras oficiales que tiene el Ministerio para el cierre del 2022 con relación al tema de la deforestación, una de las grandes preocupaciones del país. Bueno, muchas gracias. Todavía las cifras no se consolidan, toma más o menos unos 3 meses una vez cierre el año para ir teniendo las cifras. Lo que podemos decir de todas formas es que venimos con una tendencia desde el primer trimestre del año pasado de aumento de 10% a 11% de la deforestación en el 2022 comparado con el año 2021. Hemos buscado trabajar para que en el último trimestre del año en el que ya estamos no se nos dispare más esa cifra y ese es el propósito del gobierno nacional, pero digamos ya veníamos con esa tendencia desde enero del año 2022. Ministra, en ese sentido es preocupante lo que estaba pasando o lo que está pasando en diferentes regiones del país, por eso también se ha pensado en alguna campaña importante que busca reducir de alguna manera la cifra y la tasa de deforestación en estas regiones, y para eso se habla y también de alguna manera los incendios, obviamente los incendios típicos de esta temporada de verano que se presenta en esta zona de Colombia. ¿En qué consiste la campaña Salvemos la Selva? Es una campaña de comunicación local para los departamentos de Guaviare, sur del Meta, Caquetá, Putumayo, en donde informamos al campesinado que está en las zonas de selva, de bosque, en la Amazonía, sobre la importancia de conservar y los programas que el gobierno nacional está trabajando para hacer estos acuerdos sociales por la no deforestación. Esto incluye que podamos trabajar con el campesinado en una figura jurídica para que ellos puedan permanecer en las reservas de ley segunda sin que tengamos que sustraerlas, y también consiste en poder generar una economía alternativa que rinda y que sea importante económicamente para el campesinado y una alternativa social a la de destrucción de la selva. O sea, que tener el bosque en pie sea algo que pague de forma importante, algo que sostenga a las familias campesinas en una economía alternativa en vez de deforestar para consolidar unas economías de ganadería de una alta extracción. Entiendo, ministra. En este sentido de la campaña, los campesinos y las comunidades que están asentadas en estos lugares del territorio nacional serán un insumo importante para el éxito de la campaña Salvemos la Selva. Le pregunto ahora, ¿cómo van a continuar el trabajo con esas comunidades dentro de la estrategia de contención de la Amazonía que usted expuso en Egipto en el COP27?
¿Me puede repetir la pregunta, que se oye un poco lejos? Sí, le preguntaba justamente sobre el tema de cómo van a continuar ese trabajo articulado, mancomunado de alguna manera entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las comunidades que residen o habitan esa importante zona que ha sido de alguna manera afectada por la deforestación. Teniendo en cuenta lo que usted expuso en Egipto, en la COP27, con relación a la estrategia de contención de la Amazonía. Claro, estamos trabajando los acuerdos para la no deforestación, los acuerdos sociales, pero esos acuerdos han tenido ya puntos importantes. El primero, garantizar una figura jurídica que le permita al campesinado tener seguridad sobre el uso de la tierra, pero esa seguridad condicionada a que esos usos sean compatibles con la realidad de la selva. Y por eso estamos en el proceso de desarrollo de la economía forestal y de la biodiversidad. Y segundo, otro de los puntos claves es las garantías que el Estado colombiano le da a ese campesinado para poder estar allí y estar bien. En ese sentido, en el plan de desarrollo ya estamos incluyendo un artículo en el que creamos las concesiones hereditarias, que significa el Estado le da esa potestad de uso del suelo al campesino de forma hereditaria. Se pueden quedar allí. Lo que no estaríamos haciendo es sustrayendo las reservas de ley segunda para titulación de tierras, o sea, convertir el bosque en tierra agrícola, que es lo que muchos de los grandes deforestadores están haciendo en ese proceso de acaparamiento de tierras, tumbando selva, tumbando bosque, para que después, con la expectativa que el Estado convierta eso en tierras agrícolas y así multiplique su valor. No podemos aceptar eso. Los bosques colombianos son absolutamente fundamentales para la regulación hídrica de todo el país y son parte del patrimonio natural de la humanidad, y por eso hemos lanzado también esta campaña Salvemos la Selva, pero ese salvar la selva realmente paga al final. Ministra, en ese sentido, uno de los fenómenos más importantes que afecta a estos territorios tiene que ver con la ganadería extensiva, el acaparamiento de tierras y el narcotráfico, que sigue siendo alguna de las mayores amenazas para el bosque. ¿Cómo se plantea combatir estos delitos desde la estrategia planteada Salvemos la Selva? Por una parte, se está trabajando con el Alto Comisionado de Paz en involucrar el tema ambiental en las conversaciones de paz y de sometimiento, o de más bien acogimiento a la justicia en estos departamentos claves. También se está trabajando en los procesos de sustitución del proceso de coca, y el sector ambiente estuvo muy activo en la asamblea cocalera del campesinado que siembra coca en el Tarra, porque es fundamental que eso se haga con los campesinos, ese acuerdo social. Y el sector ambiental está trabajando en que podamos tener una economía forestal y de la biodiversidad como reemplazo de esas otras economías ilícitas. Entonces es una estrategia que tiene varios puntos. También con la Fiscalía estamos trabajando en que las investigaciones lleguen a los grandes financiadores y determinadores de la deforestación, precisamente porque estamos ya en temporada seca y precisamente porque este es el momento en donde empiezan las grandes operaciones de deforestación. Haremos hoy el Consejo Nacional contra la Deforestación desde Florencia, Caquetá. ¿Qué herramientas se cuentan en ese propósito de estar alertas frente al tema de los incendios forestales en esta temporada de verano? Ministra, mesa de monitoreo de puntos de calor, por ejemplo, y qué otras herramientas se cuenta para atender estas emergencias que se pueden presentar en cualquier momento. Sí, como usted bien lo dice, el monitoreo permanente, el sistema de alertas tempranas. Y en esta ocasión contamos con la flota Guacamayas, que es esta flota que fue donada por el gobierno de los Estados Unidos para poder controlar incendios también desde el aire, que nos ayudaría en ese proceso de contención, y obviamente la comunicación, los talleres que hace el IDEAM para esta temporada seca que se viene, que hace parte también de la pedagogía, y por eso también la campaña Salvemos la Selva tiene que ver con esta temporada seca, en donde es más susceptible que se prenda la selva para la deforestación. Este tema de la flota guacamaya realmente es importante para estas zonas donde los bomberos nos reportan muchas veces incendios en zonas distantes a las cuales no se tiene acceso. ¿Estas flotas dónde estarán? ¿Tendrán asiento para atender estas emergencias, ministra? Estarán precisamente en el sur del país, pero precisamente por eso estaremos hoy
trabajando desde el Consejo Nacional contra la Deforestación en la articulación ya de todo el plan específico para afrontar esta temporada seca. Ministra, finalmente Alemania y Noruega han aportado 25 millones de dólares que serán utilizados para tratar de mitigar esta deforestación, y ustedes han anunciado que vendrán para el desarrollo, pero para la atención de 2 núcleos de desarrollo sostenible destinados en el Guaviare y el Caquetá. ¿Cómo serán usados estos recursos y en qué actividades serán invertidos? La idea es que estos recursos ayuden a sostener los acuerdos que estamos haciendo con el campesinado. Hoy tenemos ya 3 núcleos de desarrollo forestal que inician el trabajo de convertir núcleos de deforestación en núcleos donde vamos a recuperar la selva con una economía forestal y de la biodiversidad y de la mano de los campesinos. Estos 25 millones de dólares son para 3 núcleos adicionales que van generando. Lo que queremos lograr es que este arco de la deforestación amazónica entre el sur del Meta, Guaviare y Caquetá se convierta en el arco de la economía forestal, de la economía de la biodiversidad, y se nos convierta realmente en un cinturón verde que nos ayuda a contener los procesos de deforestación y, como dice la campaña, salvar la selva. Ministra, finalmente su mensaje de fin de año, pero a la vez la recomendación para los campesinos que habitan las zonas periféricas del departamento del Caquetá, pero también del Caquetá, que la pueden estar escuchando, y que con el mensaje de la importancia de conservar el bosque en Colombia. Bueno, llamar al campesinado a entrar en estos acuerdos, que en estos acuerdos el gobierno tiene todas las garantías para poder lograr de la mano de ellos una seguridad jurídica, una seguridad sobre el uso de la tierra, un reconocimiento por una fuerza que pueden ser en que generar una economía nueva, verde, y que también sostenga su tradición campesina, que nos parece muy importante, y que salvar la selva paga, que va a hacer que tenemos hoy un programa importante y que definitivamente contamos con ellos y con ellas para este gran propósito, que no es solo un propósito nacional, sino un propósito de la humanidad. Pues, ministra Susana Muhammad, están abiertos los micrófonos de Marandúa Estéreo y esta iniciativa que tenemos aquí, que se llama Marandúa Verde, donde damos a conocer todos estos trabajos que se vienen haciendo, los esfuerzos tanto de la comunidad como del gobierno nacional en pro del ambiente, el pro de nuestro planeta. Muchas gracias, ministra. Claro que sí, a ustedes muchas gracias. Bien, ahí estaba la ministra Susana Muhammad, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, contándonos lo que se viene para en materia de medio ambiente para el departamento, para combatir el tema de la forestación. Nos habla del tema de volteo de tierras, ¿no? Prácticamente lo que están buscando algunos acaparadores de tierras, darle volteo de tierras en un futuro, ¿no? Que el gobierno busque la manera, o que buscar la manera de que les conviertan esas tierras les cambien la vocación para las cuales están, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Ese es un reto para el año que viene. Ya lo que resta en los días, el año 2023 será un año de muchos retos para el gobierno nacional, sobre todo para el tema de este ministerio, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, porque la ventaja que lleva la deforestación en el país es bastante amplia, y en eso hay que trabajarle bastante fuerte. La campaña que inician desde ya, por ejemplo, Salvemos la Selva, es un mensaje contundente, y es decir, oiga, no talemos, no quememos. No, es que no va a haber volteo de tierras. Que exacto, no lo que buscan es tratar de mitigar esos impactos que ya han causado grandes efectos negativos para el mundo, no ni siquiera para el país, es para el mundo, desde luego, lo que está sucediendo con este fenómeno de la alta tasa de deforestación en el territorio nacional. Y recordemos que lo que tenemos en el mundo, o el pulmón del mundo que conocemos, es parte de Colombia con Brasil, este gran tropecio amazónico que llamamos, o de alguna manera selva amazónica, que antes poco se hablaba y poco se tenía como contacto con ella, pero ahora ya hay grandes agujeros de alguna manera de afectación en términos de deforestación. La criminalidad, la minería ilegal también está llegando allí, la ganadería extensiva y otros fenómenos que están arrasando selva, y eso es la gran preocupación que tenemos, no solamente desde Colombia, sino también en el mundo, y ha sido un tema de la COP27, pero también en las cumbres de los diferentes países del mundo que están preocupados por el calentamiento global, la baja reducción de las fuentes hídricas en el país, y también la preocupación que tendría unos efectos pesados con relación al tema de la salud de la humanidad. Vamos a ver cómo este tema de la cooperación de los países, porque bueno, afortunadamente, y lo digo afortunadamente porque veían un poco complicado el tema que Bolsonaro repitiera en el gobierno brasileño, pero más cercano al tema colombiano o al gobierno de Petro,
es el gobierno de Lula da Silva quien en últimas ganó las elecciones en Brasil y que podía favorecer en toma de las acciones para salvar la selva, Y todos tratando de hablar el mismo salvarnos idioma, a es decir, nosotros. salvar el planeta como tal, salvar la humanidad, porque somos nosotros los que finalmente terminamos siendo afectados. Bien, esas son las noticias que les traemos a través de Marandúa Estéreo y esta iniciativa que es Marandúa Verde, una iniciativa con el apoyo de Proyectos Unidos por los Bosques, de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible, las embajadas de Noruega y Reino Unido, Unión Europea y Red Wild y Andes Amazon Fund. Marandúa Verde es una iniciativa originada de casa, justamente, es decir, de esta casa radial que busca tener una incidencia fundamental e importante en la pedagogía sobre la importancia que tiene que ver con la preservación y la conservación del medio ambiente, sobre todo nuestros bosques en la región del Guaviare. El bosque y la Amazonía nos necesitan. Hoy hablamos por ellos. Marandúa Verde. Noticias, historias, datos, personajes que defienden nuestra más grande riqueza como humanidad. La naturaleza. Marandúa Verde. Un espacio de responsabilidad ambiental de Marandúa Estéreo.